Buenas tardes, les doy la bienvenida a este documental. Hoy analizaremos el libro sobre Lazarillo de Tormes. Este libro se publicó en el siglo XVI por un autor anónimo que nos relata diferentes maneras de percibir este libro. Es una novela picaresca que puede tener el ámbito religioso, la corrupción y también el ámbito social. Ahora bien, a continuación les vamos a presentar a nuestros diversos invitados que nos presentarán su punto de vista y diferentes opiniones que tienen sobre la obra. Les recuerdo que todas nuestras intervenciones tienen que llevarse brevemente y con respeto. Ahora, nuestros participantes se van a presentar y nos van a decir una breve frase sobre el libro. Buenas tardes, a continuación nuestra primera invitada. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien, gracias por la invitación, por este espacio permitido. Vengo en representación de la parte social. Mi nombre es Lisette y soy socióloga licenciada en psicología con una maestría en sociología. ¿Y te gustaría decir alguna frase sobre el libro antes de que Sí, este libro es una obra picaresca con bastante humor negro incrustado. Entonces, rescaté una que es Escapé del trueno y di en el relámpago, que quiere decir que si salió de una cosa, pues fue a caer en otra, ¿no? Entonces, como Lázaro a lo largo de la historia con sus amos, pues menciona que sale de uno, entra a otro, pues para sobrevivir, ¿no? Muy bien, sí, tienes mucha razón. Y hablando de eso, yo quiero hacerte una pregunta que va relacionada a lo que mencionaste. ¿Crees que la crítica social que presenta Lazarillo de Tormes está relacionado o sigue vigente hasta el día de hoy? ¿Por qué? Consideremos que el Lazarillo de Tormes fue escrita en el siglo XVI. Entonces estamos en el siglo XXI y considero que pues sí son bastantes siglos de diferencia. Sin embargo, considero que sí sigue vigente, porque hay problemas que se siguen marcando que son bastante realistas. Por ejemplo, las desigualdades sociales, la hipocresía religiosa, la corrupción, el hambre, que son temas que todavía afectan en las sociedades actuales. Y tú preguntarás seguramente cómo afectan. Bueno, pues primero en la desigualdad social por el tema de estatus, ¿no? El tema de que algunas personas tienen mayores recursos, otras no tienen las posibilidades, y las personas que sí tienen los recursos pues aprovechan de esas posibilidades, y las personas que no pues obviamente persisten en tratar de alcanzar por lo menos una estabilidad económica. En la hipocresía religiosa, recordemos que las religiones siempre marcan la banderita de justicia social. Y considero que desde esa época y en la época actual, pues si hablamos de desigualdades o de pobreza, prefieren mantener baja la guardia. Entonces, considero que pues eso es completamente a su discurso que suele hacer la religión, no solo desde esa época que era importante, sino actualmente también. Aunque sabemos que ya hay muchas personas creyentes, pues claramente sigue interviniendo. En la adaptación al sistema corrupto, que lo mencionaste al inicio, sí. Pues sí, esto se afecta. ¿Por qué? Porque pues al final Lázaro aceptó vivir corruptamente a cambio de tener un buen estatus social, ¿no? Entonces buscaba la economía, buscaba tener una estabilidad social buena, que esa era su principal preocupación, por lo cual es que transcedió con todos sus amos. Entonces, pues vemos que a lo largo de todo este libro lo que se desarrolla son las condiciones injustas por las necesidades que se van presentando sin medios reales para cambiar la situación, porque al final hay que adaptarse a lo que hay y no realmente buscar
buscan un propósito. Pero entonces, con todo lo que me has comentado, entonces sí tiene o es muy relevante el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Porque para desglosar todo lo que bien me dices, tuvo que haber pasado por el contexto. Claro, recordemos que la madre se separa del padre y al momento de que consigue la nueva pareja, la pareja le roba cosas para poder mantenerlos a ellos y siquiera para llevarles un pan de comida. Entonces, en este caso se presenta la pobreza extrema, el hecho de que su mamá junto con su hermano no pueden mantener una estabilidad económica necesaria, indispensable, indispensable es la palabra correcta, como para poder mantenerlo con ella. Por eso es que pues decide que la mejor opción es, y ella misma, la madre, juega en la mente de Lázaro para que crea que la decisión de irse con un amo es lo mejor que les puede pasar. Muchas gracias entonces por tu participación el de ahorita y pues en un momento te vuelvo a llamar. Gracias a ti. Ahora bien, como lo comentó nuestra socióloga, vamos a pasar con diferentes participantes que se van a enfocar en el ambiente religioso y en los derechos del niño, como en su psicología. Como primer punto nos va a acompañar nuestra invitada enfocada en el ambiente religioso. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Te gustaría presentarte? Sí, muy buenas tardes, Laura. Mi nombre es Noemí Anaya Martínez, soy pastora de la Iglesia Restauración que se encuentra en la delegación Gustavo Madero. Y pues es un gusto acompañarte el día de hoy y que me hayas invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues mira, te voy a iniciar a hacer una pregunta que me gustaría saber porque tú estás más enfocada en ese ambiente y la verdad pues me gustaría que me explicaras. En el libro El Lazarillo de Tormes, ¿es un personaje inmoral o simplemente un sobreviviente a la sociedad injusta? Bien, esa pregunta me resuena mucho porque, pues, desde mi perspectiva, yo veo inmoralidad y veo, pero no inmoralidad en un mal aspecto. Más bien es como el Lázaro vive en un constante pecado porque está en constante mentira, está en constante engaño, pero no lo hace por maldad o no lo hace para conseguir sus propios beneficios. Más bien, esto lo hace como para sobrevivir, para seguir adelante. Sin embargo, yo puedo mencionar en esto que desde la iglesia nosotros lo vemos de una forma en que está incumpliendo algunos aspectos. Como te lo comentaba, bien está especificado en la Biblia que tú no robarás, tú no mentirás, tú no codiciarás eso que no te pertenece a ti. Y pues de la parte de Lázaro podemos observar eso, pero también de la parte en donde está el clérigo, donde está el buldero, donde también se utiliza la fe como acto de mentira. Y Jesús incluso en su Biblia dice que Él va a dar pan al hambriento, dará agua al sediento. Entonces, creo que desde lo religioso podemos observar que desde esa época pues no lo utilizaban para lo que era exactamente, sino lo utilizaban más bien para un beneficio propio. Entonces, desde mi parte yo puedo dar esas opiniones acerca de lo que me acabas de preguntar. Yo igual vi muchas inconformidades en el libro en cuanto a lo que menciona de la religión, porque eso es lo que no nos representa, es lo que yo estoy muy en contra y bueno, ¿qué más te puedo decir? Claro, te puedo contar muchas cosas, pero no es un acabaría. tema muy extenso, ¿no? Exactamente. Sí, muchas gracias por tu participación. Igual te llamo en un momento. Gracias por acompañarnos. Ahora, como lo vemos desde este lado, lo podemos observar por los valores en el que Lazarillo está, pero ahora veamos cómo son los derechos del niño. A continuación se va a presentar nuestra otra invitada y por favor te gustaría decir. Sí, bueno, pues yo soy psicóloga y trabajadora en el DIF, Desarrollo Integral Familiar.
pertenezco a esto y pues muchas gracias por invitarme. Me agrada mucho esta invitación. Muchas gracias. ¿Y te gustaría decirnos una frase importante sobre el libro? Sí, claro. Pues a mí la frase que más me gustó, que más me marcó, fue la de necio, aprende que el mozo a un punto sabe más que el diablo. Porque creo que a partir de esto marcó su despertar de Lázaro, su conciencia, su inocencia quedó atrás y él empezó a tomar en cuenta las dificultades que traía la vida, ¿no? Porque pues antes de esto yo creo que bien o mal su mamá y sus padrastros pues intentaban darle pues una vida plena, ¿no? A lo que podían, a lo que tenían, ¿no? Robaban y hurtaban para darles un poco de comida a sus hijos. Y después de esto, pues para él fue otro golpe de realidad, ¿no? De salir al mundo. Claro, pero entonces, de acuerdo con lo que me dices, ¿tú crees que Lazarillo de Tormes fue un personaje inmoral o simplemente un sobreviviente a la injusticia de la sociedad? Pues yo no lo llamaría inmoral, porque creo que sí, más que nada fue un sobreviviente al contexto, a su contexto que estaba viviendo, a lo que estaba pasando, porque claramente en esa época pues no se tenían los derechos, ¿no? Los derechos del niño que ahora se tienen y que hay una comisión para el derecho del niño, ¿no? Que la sujeta y está firme, ¿no? Que se nota en los artículos 27, 19, el 32, el 28 y también el 29, donde nos enfatiza la necesidad que el niño tiene por ser cuidado, ¿no? Que debe de ser atendido, que no debe de ser explotado, muchas situaciones que no eran vistas. Claro. Y pues por otro lado, creo que más que nada la parte psicológica que a él le ocurrió fue que hay una teoría que propone Colbert que dice que la moral va como en etapas, o sea, se va desarrollando conforme al crecimiento del infante. Y pues Lázaro se quedó en lo más bajo porque no tenía quien lo acompañara, no tenía un buen contexto social, por muchas diferencias más, ¿no? Entonces creo que sí fue más que nada un sobreviviente a su contexto. Pues muchas gracias, es muy importante lo que nos dices o lo que nos comentas, porque pues sí, estamos hablando de un siglo ya anterior y claro que ahorita se han modificado muchas situaciones, los derechos de los niños ahora están muy vigentes, pues sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Ahora bien, como lo pudimos observar, nos damos cuenta que el contexto, la corrupción, lo religioso, simplemente está muy marcado en este libro. Bien, retomando el tema de la corrupción, ahora me gustaría escuchar el punto de vista político. Ahora nos acompaña nuestro invitado. Por favor, ¿te gustaría presentarte? Claro que sí. En primera instancia, muchas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Iván Garza. Soy político con un cargo de gobernador estatal. Y hoy estaremos analizando Lazarillo de Tormes, una obra que, a pesar de que ya lleva siglos de publicación, de alguna manera sigue siendo profundamente presente. A pesar de los siglos, sigue siendo una obra referente a la cual todos tendremos que conocerla de algún modo. Ok, antes de iniciar nuestro análisis, ¿te gustaría decirme la frase que más te gustó del libro? Claro que sí, podemos encontrar muchas referencias. En lo político hay una que más o menos dice: lo que uno no come, otro se pierde por ello. Prácticamente eso nos quiere decir en el ámbito político que está mala distribución y lo podemos ver en la obra, ¿vale? En todas las etapas sociales viven esa profunda desigualdad, tanto social, económica, moral, civil. Entonces, esto nos hace referencia en la mala distribución que tienen todas las riquezas, ¿vale? Luego vemos la escasez de algunos y la riqueza de los demás. A unos claros ejemplos puede ser la de, no sé si te acuerdas, la del clérigo. Claro. Cuando él en su baúl tiene demasiada comida como para cenar y tener en ese cargo a Lazarillo cuidarlo, y recordemos que solamente le daba cebollas y no era diario, era cada 3-4 días. Sí. Entonces
ahí podemos ver claros ejemplos de esta desigualdad. Sí, pues bien, de acuerdo a lo que me comentas, la pregunta es exactamente eso, de acuerdo a lo que tú lees en el desarrollo de nuestras escenas del libro, ¿qué te pareció o en particular qué capítulo se menciona más la corrupción? No te podría decir un capítulo en esencia, porque la política se encuentra en el libro prácticamente desde el inicio. Vale, podemos, pero no hablemos de una política gubernamental. Okay. Queremos aclarar que la política se encuentra en lo social, en lo económico, como ya lo hemos visto. Entonces, Claro. la política se enfoca en varias estructuras. Al inicio podemos ver que a consecuencia del primer padre de Lazarillo que roba, lo mandan a una guerra, a una pelea, y ahí muere. En consecuencia, la madre se junta con otra pareja. Claro. ¿Dónde viene la desigualdad social? Que no pueden estar juntos. Como bien lo marca la obra desde un principio, es una relación en la que no pueden estar, no pueden estar observados, ¿vale? Simplemente el padre se hace más responsable que el mismo padre de Lazarillo, en el cual hasta incluso lo apoya, y el mismo protagonista dice que prueba por primera vez la carne, cosa que no lo podía hacer. Pero en ese ámbito está bien, pero en el ámbito político vemos que la sociedad lo ve mal, ya llegando a un punto en que los cachan, es castigado el padrastro, y la madre tiene que irse a refugiar con el Lázaro y con su nuevo hermanito que es Lazarillo. Entonces, la política y la desigualdad está presente también en muchos capítulos. Otro puede ser muy breve, el de los bulderos, ¿no? Cuando van y juegan con la fe y la creencia del pueblo, ¿vale? Esto se ve políticamente, aunque sea religioso, se ve en el poder que ellos tienen, ¿no? El poder de convencimiento y el poder que tienen de influenciar a un pueblo y ellos obtener su riqueza para beneficio propio. Bueno, para concluir, ¿te gustaría despedirte con algo? Sí, claro. Me encantaría hacer esta pequeña reflexión. En esta obra nos recuerda que el poder siempre debe de ejercerse con honestidad, ya que de lo contrario se podría convertir en un abuso de autoridad. Muchas gracias. De nada, Ya me solo. parece la sección. Ya para cerrar nuestras participaciones, nuevamente vamos a llamar a nuestros invitados para que nos comenten las perspectivas que tuvieron sobre el libro Lazarillo de Tormes. Así que continuamos con nuestra invitada, Lisette. Nuevamente estamos aquí, pues ya para concluir, me gustaría saber qué te gustaría decirnos sobre el libro. Ok, primero que nada, es un libro que me gustó mucho. Es un libro que cuesta leer, hay cosas que hay que leer 2 veces, y más porque a veces no tenemos un vocabulario tan amplio que nos permite entender ciertas frases o ciertas palabras. Sin embargo, desde mi sentir, desde mi perspectiva, desde mi moral, me impactó muchísimo el final. ¿Por qué? Porque después de todo lo que pasó en Lázaro, el darse cuenta que tuvo que tomar una decisión para poder mantener un estatus social fijo, una economía estable, tuviese que soportar probablemente alguna infidelidad, tuvo que soportar la corrupción, tuvo que callar y ni siquiera seguir sus sueños, porque en el libro nunca menciona cuáles son esos anhelos que él tiene, sino únicamente está luchando por sobrevivir y no realmente por tener una perspectiva de la vida, por anhelar cumplir algún sueño, por tener alguna meta más allá de eso, sino simplemente dejar que la vida fluya y que él tenga que estar bien económicamente, porque ni siquiera una alimentación, ni siquiera una estabilidad emocional tenía. Entonces a mí me causa ruido toda esta parte, y ese es desde mi perspectiva el libro que yo sí hubiese querido una siguiente parte para resolver todas estas dudas que yo tengo, pero
no me quedo conforme, pero para imaginarnos esa época como nos las planteó, pues creo que al final de cuentas fue lo mejor para él. Claro. ¿No? Entonces, creo que como sociedad faltaba y falta en este momento la empatía, que es las principales cuestiones. Y pues ya, creo que al final de cuentas todos vamos a ver desde diferente perspectiva porque tenemos un contexto social, tenemos un contexto familiar totalmente diferente y lo podemos interpretar de distintas maneras. Claro. En este caso, esa es mía porque el ponerse como prioridad también es sumamente importante. Y pues, sin nada más que decir, agradezco que me hayas invitado a haber sido parte de tu programa. ¿O qué es? Sí, sí. Ok. Y pues nada, agradezco tener el espacio y poder compartir esto que es muy importante. Muchas gracias, entonces ahora sí te despido. Gracias por compartirnos tu punto de vista y por supuesto tu idea sobre tu carrera que estudiaste, porque analizar el libro es muy complejo, como bien lo mencionaste, pero muchas gracias por acompañarnos. A ti, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora continuando con nuestra siguiente invitada, regresamos con mi Anaya. ¿Y te gustaría decirme tu perspectiva del libro o qué te pareció? Bien, desde el punto de vista en el que yo lo vi y como yo lo planteé, considero que de cierta forma Lázaro sí aprendió de alguien, que en este caso fue Eliseo, que fue su primer amor, ya que al ser el primero le enseñó muchas cosas, ya sea para sobrevivir o para seguir su vida. Hubo muchas injusticias, hubo muchas partes que a lo mejor no fueron de mi agrado. Sin embargo, viéndolo desde un punto más centrado, puedo yo dar esa mi opinión. Igual yo leí el libro, me pareció muy bueno, me pareció interesante. Hay puntos de vista que no comparto, pero también puedo decirte que, como yo lo vi, es de que él no fue feliz, porque claramente sí, en el libro nunca marcan de que él fue muy feliz, él no tuvo a lo mejor esa infancia agradable, en donde pudiera jugar, donde pudiera compartir con otras personas, y al final, pues él se casó, él tuvo una esposa creyendo que a lo mejor ese era su parte ya feliz, pero aún así no lo disfrutó. Y hubo la infidelidad de parte de ella, y pues simplemente él se conformó. Él se conformó, se resignó a lo que ya estaba viviendo, porque creo yo que ya no lo vio como de qué más me queda o qué más hago. Creo que él pasó por muchos momentos en los que pues no la pasó bien, sufrió demasiado, hubo muchas injusticias por parte hacia él y de él hacia otras personas. Claro. ¿No te gustaría agregar nada más? No, pues más que nada agradecerte por invitarme, por escuchar esta parte, esta opinión, y pues nada. Muchas gracias. Con esto concluimos contigo. Muchas gracias por venir, por acompañarnos y gracias por tus puntos de vista. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahora vamos a seguir con nuestra siguiente invitada y pues ya para concluir. Quiero por favor que me digas la perspectiva del libro. Claro, sí. Ay, pues este libro me pareció... Es bueno, es muy bueno porque creo que te hace imaginarlo, o al menos a mí me hizo imaginarlo, me hizo hasta sentirlo, ¿no? Me hace sentir que de verdad es algo que sucede, ¿no? Quizás nosotros no lo tomamos tan en cuenta o somos muy individualistas, ¿no? Vemos por un bienestar propio y no nos damos cuenta que pues realmente esos problemas existen, que esos problemas están, o sea, surgen, ¿no? Entonces me parece que es una visión muy acertada a lo que muchas veces ocurre, ¿no? Sin embargo, pues viéndolo del lado pues más literario del libro, me pareció muy buena la obra. Hay muchas cosas que
que quizás no terminé de entender. Me gustaría que sí, tal vez conocer otros puntos de opinión, Claro. ¿no? Porque todo depende de quien lo lea, ¿no? Sí. Entonces, pues solo eso, me pareció una obra un tanto realista y acercada a lo que puede suceder hoy en día, ¿no? Claro. Muchas gracias por tu participación y nuevamente te agradezco que hayas estado aquí con nosotros. Y pues si ya no tienes nada más que agregar, te agradezco. No, muchas gracias por invitarme. Hasta Gracias. luego. Hasta Espero luego. encontrarnos después. Gracias. Para finalizar esta invitación, nos acompaña nuestro último invitado que nos va a decir la perspectiva que tuviste del libro, qué te pareció. Claro, ya para finalizar, antes que nada es un gusto por el tiempo que me hayas permitido estar aquí. Es agradable la invitación y más que nada para analizar este libro llamado El Lazarillo de Tormes, el cual, como dije al principio, es un libro bastante interesante, ya que a pesar de los años sigue siendo vigente en todos los temas. Como he podido escuchar de tus invitados, tanto político, religioso, social, derecho del niño, es un libro que se disfruta y no solamente una vez en la lectura, sino es leerlo y volverlo a leer, porque entre más lo lees, más visiones vas teniendo, ¿no? Y más lo puedes vincular a estos temas actuales. Yo me quedo con obviamente el ámbito político, en el que te puedo decir que la corrupción no te lo marca en sí el libro, pero tú en la forma de leerlo puedes interpretar. Básicamente yo puedo decir que la corrupción se muestra en tonos silenciosos. También se muestra disfrazados con sotanas, o también se puede disfrazar con títulos extraordinarios que al final de cuentas pues, no son lo que parece. O como te lo dije, principalmente la mala distribución de la economía, de lo social, de los puestos. Ya vimos que Lazarillo sí sufrió, pero me quedo yo también con el final, bueno, no con el final, sino con todo el proceso, porque a pesar de que sufría, él siempre consiguió ese poder, de alguna manera social, que lo vemos en el final, que llegó a un puesto demasiado importante que él a su nacimiento o a su raza de esa época no podía conseguir. Y en lo económico, desde su niñez, que fue adoptado por el primer amor, siempre consiguió beneficios, de buena o mala manera, pero de alguna forma él no vivía, él sobrevivía, es lo que nos marcaba el libro, es una gran diferencia. Entonces, esa adquisición económica también la logró a lo largo del tiempo, y al final de cuentas yo puedo decir, si me preguntaras si fue feliz o no, yo te podría decir, en términos económicos sí, porque se casó bajo un estatus el cual le daba un trabajo estable, le daba dinero para poderse comprar cosas que en sus años anteriores no podía. Entonces yo lo veo como un beneficio propio que consiguió, quitando el amor, quitando todas esas depresiones. Y yo podría decir que al final de cuentas se salió con las suyas porque económicamente quedó bien. Entonces, pues yo me quedo con eso. Bueno, pues muchas gracias por compartirme tu punto de vista y te agradezco demasiado que hayas estado aquí y nos hayas acompañado en este espacio. Pues muchas gracias a ustedes y un placer a todo el público que nos sigue. Recordemos que todos los puntos expuestos en estas situaciones son perspectivas de cada uno de nuestros invitados. Recuerda que la perspectiva la haces tú, así que te recomiendo que lo leas y nos compartas en los comentarios qué te pareció. Hasta luego.